52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia, El Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, mis hermanos, amigos. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí detrás de estos micrófonos para reflexionar sobre las verdades eternas de esta fe en nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un placer por todos estos años habernos favorecido el Dios eterno con estas oportunidades que con todo nuestro corazón las hemos logrado, porque creemos en este Evangelio de paz, creemos en nuestro Señor Jesucristo y lo creemos con convicciones muy profundas. Gracias a Dios, pues, porque Él nos ha ayudado, nos ha bendecido, y esta mañana pues venimos con esa satisfacción, con ese gozo. Esperamos que usted también participe de esa alegría que nos produce las cosas que el Señor Jesús, que la palabra establece para quienes le creemos. Muy bien, mis hermanos, pues esta mañana, usted sabe, la Iglesia El Camino de la Fe es el apoyo de este programa Tendencias de nuestro tiempo. Y este programa está, por un lado, a principio, a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, la primera parte, la segunda parte a cargo de un servidor. Le voy a dar los teléfonos de la Iglesia El Camino de la Fe, que son el 83 79 90 60 y el 83 79 90 68. La dirección es Avenida Ruiz Cortines 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada. Estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Ahí dice con letras doradas: Iglesia El Camino de la Fe. Y esta idea del Camino de la Fe está implicada o relacionada íntimamente con la intención que ha habido en nuestro corazón siempre de conservar no solamente para nosotros esta doctrina preciosa, sino también promover que nadie de los que hemos conocido al Señor Jesús dejemos esta fe que nos dio redención. Así que el día de mañana tenemos dos reuniones. La primera es a las 11 de la mañana, la segunda es a las 5 de la tarde. Le invitamos. Hemos sido muy bendecidos, hemos tenido cultos verdaderamente preciosos, particularmente hoy que hemos celebrado el memorial de la muerte del Señor Jesús, de su resurrección, que en realidad, si el Señor Jesús no hubiera resucitado, entonces nuestra fe no tendría razón de ser. Lo dijo el apóstol Pablo: vana sería nuestra fe. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios era no solamente que muriera por nuestros pecados, sino que además resucitara, se levantara de entre los muertos, para garantizar también la resurrección de todos los hombres. Y en el caso de los creyentes resucitados, resucitar, ser transformados, no haber ya esa consanguineidad para poder entrar a la casa de su Padre
que es donde están las promesas para la iglesia, para los creyentes. Muy bien, mis hermanos, pues no olvide también que los días lunes, miércoles y viernes estamos en Estados Unidos en Radio Adoración, en Carolina del Norte, y el horario es de 8 a 9 de la mañana, tiempo nuestro, 8 a 9 de la mañana. Muy bien, mis hermanos, pues entonces voy a dejarlos a ustedes en compañía de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos. Gracias, hermano Ramos, y muy buenos días a todo nuestro auditorio que tiene la gentileza siempre de poder acompañarnos los días sábados, como saben, en este nuevo horario de 8 a 10 de la mañana, y que realmente nos alegramos de poder compartir las grandes hazañas, las grandes promesas, los beneficios y tantas cosas que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Y felices de que hoy precisamente estamos aquí para nuevamente reflexionar sobre lo que Cristo Jesús es en nuestra vida. Queremos darle los teléfonos, ya nuestro hermano lo ha dado, y para todos aquellos que nos escuchan vía internet, por YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo, les decimos bienvenidos. Y gracias por estar con nosotros. Gracias porque en estos tiempos tan críticos, tan difíciles que el mundo entero vive, nuestra confianza está en los cielos. Allá donde precisamente está sentado a la diestra nuestro Señor y Salvador, que hace posible que nosotros tengamos una vida de éxito, una vida que realmente nos saca adelante de las peores circunstancias de nuestra vida, y que sabemos que podemos pedir, porque dice la Escritura que todo lo que pidieres al Padre en su nombre será hecho. Y eso nos llena de alegría. Sabemos que somos beneficiarios de aquel que murió en la cruz del Calvario. Así que aquí en esta estación de radio, Grupo ASIR 900 AM, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, los teléfonos son el 8-377-9573, 8-377-9573 y el 8-379-8839. También hay un teléfono del interior de la República Mexicana, la da sin costo. Usted puede llamar al 01800 122 7336, 01800 122 7336. Ya nuestro hermano ha dado el teléfono de la iglesia, que es el 8-379-9060. Usted nos puede llamar, está enlazado un celular, por lo tanto también recibimos cualquier comentario, testimonio o bien alguna petición de oración. Y tenemos también un celular que es el 81-83-09-81-54. Nuevamente 81-83-09-81-54, en el cual usted nos puede llamar, nos puede dejar algún mensaje, algún texto, o bien por WhatsApp también dejarnos alguna petición o alguna palabra de gratitud. Y recordándole que los días lunes, miércoles y viernes, nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, está en radioadoración.com, www.radioadoración.com, en el horario de 8 a 9 de la mañana. Así que acompáñenos, sabemos que será una bendición para nuestra vida, y no olvide que en YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo, están grabados todos los mensajes. Ya vamos a cumplir 3 años de estar subiendo todas estas participaciones, tanto en Estados Unidos como en México, y será para nosotros una delicia. Y si por alguna razón usted no participó de este memorial a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle que hemos subido un video de la iglesia El Camino de la Fe, para que usted
participe y no olvide que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros, para que nuestros pecados fueran perdonados y que a través de esa muerte usted y yo ahora somos beneficiarios del Hijo de Dios. Así que vea este memorial que sabemos que será para bendición para usted y muchos aquellos que aún no conocen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y muy bien, voy a iniciar esta mañana y quiero expresar mi gratitud al Señor, porque hace 19 años el Señor Jesucristo tuvo misericordia de la familia Ramos Jalomo, y que a través de esa necesidad de nuestra familia, de un momento crítico en nuestras vidas, nacieron estos programas de radio. Y yo digo, gracias Señor, gracias porque nos has hecho útiles para tu obra, esta obra que cada día necesita más obreros, más hombres y mujeres que prediquen este glorioso evangelio de Jesucristo, el Señor nuestro. Y que cada día nosotros no hacemos más que decirle, Señor, gracias, porque era un tiempo difícil en nuestra familia, un tiempo crítico, pero que gracias a esta palabra, gracias a Jesucristo, estamos de pie. Y es por eso que en esta hora traigo un canto en esta sección Haciendo un puente con la historia, que lleva por título Alégrate, y que las palabras son palabras preciosas, únicas, para aquellos que necesitamos a un Salvador tan grande. Y dice el autor de este canto, alégrate, hoy alégrate, ya no sufras más, ¿o no? Si pruebas hoy tienes, es que Jesús hoy, Él quiere a ti salvar. Tus lágrimas Él notó la noche en que en desesperación te levantaste a orar. Jesús a tu lado estaba y al verte llorar también lloró. Una forma de decir que Él se solidariza con cada uno de nosotros. Y agrega este canto, muchas noches oscuras pasé, no deseaba ver el amanecer, pero Cristo una noche me habló, hijo mío, a tu lado estoy. Y precisamente nosotros los creyentes siempre tenemos en nuestro corazón y en nuestras conversaciones que el Señor Jesús nos salvó. En los problemas de la vida, que son problemas a veces tan difíciles, podemos decir, Él siempre diremos que el Señor nos ha ayudado. Siempre tenemos en nuestros labios al Señor Jesús. Y a eso habrá usted de aferrarse, porque esa fe en Cristo le produce alegría, certeza, confianza, seguridad. Y este día quiero dar una reflexión sobre lo que Cristo Jesús es ahora para nosotros. Y como punto de partida, quiero decir que al pensar en lo que era nuestra vida antes que el Evangelio de Jesucristo llegara a nosotros, el Evangelio que salva y que da una nueva vida. Y eso me lleva a la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, especialmente lo que dice en el capítulo 1, del verso 4 en adelante, y que descubre para usted y para mí los que hemos aceptado a Cristo, una gran mina de alegría, de seguridad, pues dice que nos eligió en Él, es decir, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Y al poner mi corazón en esta declaración, me emocionan
3 cosas por las que voy a dar la gloria a Dios. Y la primera es que nos eligió. Y eso significa que pensó en nosotros. Y eso se hizo desde esa eternidad. Como Él no cambia, su atención sobre mí no cambia. Y ahora mismo usted y yo somos sujetos de su atención. Y yo sé que muchas de las gentes que nos escuchan están pasando por momentos difíciles, críticos, problemas familiares, económicos, laborales. Pero también déjeme decirle que el Señor está presente. Y la segunda cosa, es cierto que nos eligió, pero que nos eligió en Él. ¿En quién? Nos eligió en Cristo. Que la historia de la redención por Cristo es también antigua, tan antigua como la eternidad. Jesús no es un Salvador improvisado o un recurso de Dios, usted sabe, de última hora. Él entonces es nuestro eterno Salvador. No es un Salvador el día en que nuestra vida cambió, sino que hunde raíces en la eternidad. Y lo tercero, por lo cual le doy la gloria, es que la referencia es antes de la fundación del mundo. Imagine eso, antes que el mundo viniera a la existencia, mi salvación ya tenía historia. ¿No es una cosa sin motivo de alegría? Pues eso tiene sentido, que si pensó en mí desde la eternidad y luego un día me salvó, ¿creería usted que ahora ya que nos ha salvado, Él ya deja su obra y que ya no tiene cuidado de nosotros? Usted dirá que no, pues eso debe causar en el alma de cada creyente una seguridad y una alegría única, pues todo nos lo dio sin pedirlo y además sin merecerlo. Entonces, si no depende de nuestros méritos, Él sigue teniendo cuidado de nosotros, pues el hecho de que aún antes de que hubiera ninguna creación, y por supuesto antes de que usted y yo viniéramos a la existencia, porque así dice el apóstol, antes de la fundación del mundo, Dios pensó en mí, pensó en usted y escribió nuestro nombre para salvación y para vida eterna. Y como lo ha dicho muchas veces nuestro hermano Ramos, nuestro pastor, que el Señor le salvó y pensó en su salvación desde la eternidad. Pensó en mí porque me conoció, y nuestra salvación tiene más antigüedad que la creación. Eso me hace sentir privilegiado, pero también privilegiada, porque no solo me eligió desde esa eternidad pasada, sino que llevó a cabo esa salvación. Y eso soy yo, eso es usted. Somos conocidos de Dios. Por eso es que el apóstol ha dicho en 3 ocasiones, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. Y que en ese mensaje se calificó como el versículo de los benditos, porque es como decir, bendito Dios que nos bendijo con toda bendición. ¿Y qué cosa sería benditos de Dios? Sin duda es una referencia a que Dios habló bien para nosotros, su favor para nosotros, y si es elección para salvación,
la hizo desde la eternidad, cosa que es para alegrarse y sentirse mirado de Dios. ¿No dirá usted entonces que las bendiciones que Dios otorgó, es apropiado decir que esas bendiciones que están a nuestro nombre son entonces tan antiguas como nuestra elección? Y eso me lleva luego a pensar, si eso es así, ¿dónde o en qué circunstancia puedo estar en esas bendiciones que no estén allí? Y yo sé que el apóstol anhelaba que nosotros, los creyentes, dimensionemos hasta dónde cubren esas bendiciones en tiempo y en espacio. Pues al decir que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, nos descubre, y eso debe causarnos una gran alegría. Y usted debe de alegrarse esta mañana que las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo alcanzan tanto esta tierra a lo largo y ancho de ella, sino que alcanzan hasta el mismo cielo, esta vida y la futura, esa que no está a nuestra vista. Por lo tanto, esas bendiciones no tienen fecha de caducidad, son para este tiempo y la eternidad. ¿Puede usted tomar esta preciosa verdad este día y disfrutarlas en Cristo? ¿No le parece que estas cosas que dice el apóstol es como un gran contenedor de regalos que no sabemos cuál tomar, porque son demasiadas y aún más son excelentes, y lo mejor que son para nosotros? ¿Verdad que lo que en Cristo nuestro Salvador logró para nosotros merece toda nuestra gratitud, nuestro amor y también nuestro reconocimiento? Yo sé que usted disfruta al sentirse beneficiario del Salvador. Usted sabe eso con toda claridad, sin duda, pero también hay una pregunta que llena de gratitud al Señor, y es: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el Señor hizo esto por nosotros? Y nadie podría dar una respuesta que cubriera el por qué lo hizo. Y la única razón que el creyente sobrio puede dar es que lo hizo por su gracia, lo hizo porque quiso. Y eso es cierto, porque esa respuesta no diría usted que ni por mucho es suficiente respuesta. Y aunque es cierto que nuestro entendimiento queda rebasado por tan grande misericordia que Dios ha tenido con nosotros al darnos esa salvación, que es tan antigua, muy bien nos ha de hacer a los creyentes pensar sobre esa salvación una y otra y muchas veces. Y creo que al caer en la inercia, al no pensar seguido sobre eso, hace que el creyente, cuando esté viviendo alguna circunstancia difícil, puede llegar a sentirse no mirado de Dios, incluso desatendido por Él, y buscará y se quejará que no encuentra la bendición de Dios, cuando las bendiciones de Dios están hechas para nosotros y para cada ocasión. Y así puede usted y yo entender esto. Si lo entendemos en toda esta dimensión, podríamos tener una profunda alegría y paz. Y aunque no entendiéramos el motivo
de lo que nos está pasando, podríamos decir, Dios nos eligió desde antes de la fundación y que en Cristo me dio toda clase de bendición que yo sé que siempre llegará a mí y me sacará de todos mis conflictos. Conflictos que realmente muchas veces necesitamos de la ayuda y de la gran misericordia de Dios. Pero uno de los más grandes conflictos que el mundo vive el día de hoy es el pecado. Y yo le digo a los hombres, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Porque el canto nos dirá, alégrate, hoy alégrate, tus pecados Jesús perdonó, ya tu vida hoy nueva será, porque mi Dios ya te libertó. Y es cierto, de nada debe el hombre estar más seguro que de eso, que si usted se arrepiente este día, aunque su vida sea un desastre, Él le dará una nueva vida. Pues dice la Escritura que a Dios le da más importancia a los que se arrepienten. Dios quiere perdonar, no está interesado más en castigar que en dar perdón. Pero aunque Dios eso es lo que quiere, no lo hará si usted no confiesa sus pecados, si usted no puede pasar por alto que su arrepentimiento se basa estrictamente en lo que Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho Dios? Que su Hijo murió por usted y por mí, y que ordena que creamos en Él y lo confesemos. Y ese pensar las cosas por causa de la palabra de Dios ha dicho sobre su Hijo Jesús que es la única manera de alcanzar perdón y debe llevarlo a usted a una conclusión, pero una conclusión congruente con lo que Dios ha dicho. Y una de ellas sería reconocer nuestra condición. Clame a Dios. Puede decirle, Señor, quiero dejar mi maldad. Y en realidad eso es más que arrepentirse. A eso se llama convertirse. Dejar su vieja manera de vivir. Es decir, usted vaya a Cristo hoy. Arrepentido, arrepentida, pero teniendo muy claro que desea que su vida sea una nueva vida, porque eso es el arrepentimiento. En el arrepentimiento hay una emoción que muchas veces se manifiesta con lágrimas. Hay un pesar, sí, pero se debe a ese pesar según Dios. Y al oír la palabra de Dios nace la fe en el Señor Jesucristo, que es el que pagó el precio por mis pecados. Contrición que lo lleva al hombre a confesar su pecado y solicitar perdón. Y es allí donde Dios le da una nueva vida. Por eso el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37 lo manifiesta. Entonces, oído esto, fueron contristados de corazón, y bien por lo que el apóstol dijo que causó en estos. Pero en el verso 22 y 24 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como ustedes también lo saben, a este que fue entregado por consejo y providencia de Dios. Ustedes lo prendieron y mataron, pero Dios le levantó de los muertos. Y la Escritura dice que fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz
fue sobre él. Entonces, esa paz que tenemos al recibir perdón es porque a él le costó su propia vida en la cruz. Y yo le digo, sí participamos según la misma Escritura. Es cierto que nuestros pecados han sido perdonados, pero el pecado más grande que el hombre puede cometer es rechazar el perdón que Jesucristo le ofrece. Y yo espero que muchos este día puedan confesarle a Jesús sus pecados y puedan decirle, Señor, yo quiero lograr esa oportunidad que tú le das a los hombres. Porque no solamente Dios perdona, sino Dios da bendiciones. Y esas bendiciones son las promesas que tenemos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y una de esas grandes promesas es que un día habremos de reunirnos con nuestro Señor y Salvador. Porque el canto agrega y dice, el cielo hoy muy cerca está. Ya no sufras más, Jesús pronto vendrá y los redimidos con él estarán y se alegrarán por la eternidad. Y es cierto, un día habremos de reunirnos con nuestro Salvador y Señor, que lo que aquí vivimos y aún lo que sufrimos es pasajero. Por lo tanto, todos esos sinsabores que aquí pueda darnos la vida se conviertan en nada ante la perspectiva de ese encuentro que tendremos con Cristo. Amén. Y de un lugar donde estaremos con Él para siempre. Eso nos da alegría de estar con Cristo. Eso es lo que hay que decirle a los creyentes, animarlos y que nos anima a cada uno de nosotros por todos los siglos. Y precisamente la Escritura es tan amplia porque el Señor Jesús le dijo a los suyos, no se turbe vuestro corazón, que es una forma de decir, no tengan miedo, que en momentos de las más duras realidades de la vida han dado alegría y esperanza a miles de creyentes en los siglos. Pero los discípulos no podían todo esto a menos asimilar la noticia de que su Señor moriría. Y cuando les dijo aquellas palabras sobre el memorial de la Santa Cena, les dijo, cada vez que hagáis esto, mi muerte anunciáis hasta que venga. El espíritu de ellos estaba afectado por un gran temor. Era un momento de crisis. Y es posible que usted esté viviendo un momento así, momento de crisis. Tome para usted esas palabras como si a usted se las estuviera diciendo su Señor. No se turbe vuestro corazón. ¿Sí? Y diga, voy a tomarlas, voy a creerlas tan solo porque Jesús lo dijo. Y agrega algo en lo que ellos dirían que creían sin lugar a dudas, que creían en Dios. Y Jesús agrega algo que puede ser entendido como en la misma forma sin duda en los que creen en Dios. Esa misma forma, en esa misma crean en mí. Los apóstoles son exhortados a tener en Él la misma alegría, la misma confianza que tenían en Dios. Y yo les digo este día, revise su corazón y descubra si confía en Cristo a grado de sacar de su alma todas las inseguridades y que en este mismo momento sienta usted una profunda paz. De esa confianza distante, fría y hasta pena real que usted sabe que hay en su corazón. Que el Espíritu de Dios cause en usted una confianza real, llena de ánimo y muy consciente de que Jesús no miente.
y los que creen en Dios y hablan, déjeme decirle que hay un hogar en los cielos, un hogar único para los que hemos creído en Él, y les hace saber lo que en Él tendrían, y les habla de eso que les llama como las moradas. En la casa de mi Padre, que son muchas, y aunque hay muchos creyentes, aunque la familia de los redimidos sea muy grande, no faltarán moradas para los que creen en Él. Y que esas moradas son un lugar para vivir. Y esas moradas han sido llamadas como el lugar de los creyentes, que habremos de ir cuando termine nuestra vida aquí en la tierra. Y con estas palabras el Señor Jesús levanta expectativas, pero lo mejor es, y deja claro, que compartirá con todos los que creen en su Hijo ese lugar que ha nutrido de alegría a los hijos de Dios a pesar de lo que está viviendo y de lo que suceda aquí en esta vida. Y Él sabe que hay un tiempo de encuentro con el Señor Jesús y un vivir con Él. Por eso el coro de este canto dice: alégrate, alégrate, ya no sufras más. Alégrate, hoy alégrate, Jesús a tu lado está. Y yo le digo, mi hermano, mi hermana, usted que me escucha, quizá por primera vez, quizá usted me diga: yo no tengo razones para alegrarme. Pero yo le he dicho que si hay una razón, y esa razón es Cristo el Señor, que es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros y que se hace uno con nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida. Puede ser que usted ya no tenga razón para vivir, puede ser que usted no tenga ánimo de levantarse, pero yo le digo en este día: alégrese, porque Cristo Jesús a nuestro lado está. ¿Por qué no nos llama al 8377-9573 y al 8379-8839 y dígale a su alma: alma, alégrate en tu Señor? Gloria a Dios. Escuche este canto. Alégrate, hoy alégrate, ya no sufras más, oh no. Si pruebas hoy tú tienes, es que Jesús te quiere a ti salvar. Tus lágrimas Él notó, la noche que en desesperación te levantaste a orar. Jesús a tu lado estaba, y al verte llorar también lloró. Muchas noches oscuras pasé, no deseaba ver el amanecer, pero Cristo una noche me habló: hijo mío, a tu lado yo estoy. Alégrate, hoy alégrate, ya no sufras más. Alégrate, hoy alégrate, Jesús a tu lado está. Alégrate, hoy alégrate,
tus pecados Jesús perdonó ya tu vida. Hoy nueva será, porque mi Dios ya te libertó. El cielo hoy muy cerca está, ya no sufras más, Jesús pronto vendrá. Y los redimidos con Él estarán y se alegrarán por la eternidad. Alégrate, hoy alégrate, ya no sufras más. Alégrate, hoy alégrate, Jesús a tu lado está. Alégrate, hoy alégrate, ya no sufras más. Alégrate, hoy alégrate, Jesús a tu lado está. Alégrate, hoy alégrate, ya no sufras más. Alégrate, hoy alégrate, Jesús a tu lado está. Jesús a tu lado está. Creo que esta mañana nos hemos sentado a deleitarnos en estas grandes riquezas espirituales que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Es cierto que la vida tiene grandes sinsabores, cosas que no quisiéramos nunca vivirlas, mas sin embargo el Señor ha dicho: hijo mío, a tu lado yo estoy. Y eso es suficiente para poder decir: saldremos adelante, victoriosos, porque lo que aquí vivimos no es de compararse con la gloria que habremos de tener con el Hijo de Dios allá en el cielo. Tendremos una vida sin sufrimientos, sin dolores, sin tristezas, sin amarguras. La gente el día de hoy está profundamente decepcionada, porque se afana por salir adelante y no vislumbra un futuro glorioso. Pero qué bueno que el Hijo de Dios apareció para darnos esperanza y alegría en todos los momentos de nuestra vida. Y yo le digo: gracias, Señor, gracias por hacerte más glorioso que el sol para nuestra vida. Gracias por ser ese Dios que nos levantó en las condiciones de nuestra tristeza, y que este evangelio nos trae gozo, nos trae alegría, y podemos decirle al mundo entero: alégrese, porque tenemos un Salvador único, porque nadie ha hecho lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y yo espero que esta reflexión sea una bendición para su vida, y no olvide que tenemos razones para seguir adelante. Y una de ellas es que Cristo viene pronto. Que Dios le bendiga. Hermano Ramos. Sí, bueno, es que quiero comentar que la hermana Elizabeth Adriana hizo ese comentario de los tiempos críticos, y es una referencia indiscutible a lo que vivimos hace 19 años, ¿verdad? Cuando muere nuestro hijo Eric Ramos Jalomo, que fue algo, por supuesto, sumamente doloroso, muy duro, muy duro, pero que sobrevivimos, y sobrevivimos exitosamente en Cristo,
Y yo le llamo sobrevivir exitosamente en Cristo, haber pasado un tiempo malo y no quedar con daños en el alma, sin resentimientos, sin quejas, sino que con un reconocimiento al Dios del cielo y a su Hijo Jesucristo, que gracias a lo que Él hizo, los nuestros y nosotros tenemos esperanza de tiempos mejores en la eternidad. Si el Señor Jesús no hubiera hecho la grande hazaña, hermana Adriana, Así es, la grande hazaña de entrar a este mundo, a un reino enemigo, y haber rescatado a este mundo, pues no tuviéramos nosotros ninguna esperanza. Y precisamente la hermana Rosario, pues pensando en esto que hace 19 años, cuando murió Eric, ella me entregó unas palabras hace un momento. Dice la hermana Rosario Jalomo de Ramos, dice, porque hoy a estas horas, más o menos, Sí. nos estaban anunciando, avisando que Eric había fallecido, y que había fallecido a causa de un accidente automovilístico, que había muerto. Y dice, en esos momentos no entendí, no entiendes esa muerte, dice, por ser un joven muy amoroso, como lo era en realidad. No es porque el flaquito haya muerto, era un hermano y un hijo muy amoroso, y siempre, dice, viendo por nosotros. Y luego ella expresa y dice, Señor, gracias por haber sido su madre y amador de Dios. Gracias, Señor, porque has mitigado nuestro dolor, porque sé que Él está mejor contigo. Así es. Entonces es lo que yo decía, precisamente esa esperanza que es solamente posible por lo que el Señor Jesús hizo. Entonces, la vida del hombre, en este caso del creyente, no termina en la muerte, física, sino que hay un más allá todavía. Y entonces, pues lo único que podemos decirle, Señor, gracias, porque lo hiciste voluntariamente, lo hiciste tan solamente porque quisiste darnos esta buena noticia de que había en ti esperanza eterna. Así es. Así que esa es la razón por la cual la hermana Rosario entregó estas palabras. Que Dios les bendiga. Precisamente el día de hoy, Exactamente. hace 19 años. Y yo quiero agradecer también porque el recurso que Eric Ramos Jalomo, mi hermano, dejó, lo entregamos aquí, hermano, precisamente al altar de Dios. Exacto. Para difundir todos estos programas de radio y que este recurso económico tuviera un fruto eterno como lo hubo en la vida de él. Porque no hay mejor cosa, hermano, mejor herencia, nada se compara. No hay mejor inversión Que en el banco de los cielos, ¿verdad, hermano? Sí. Donde sabemos que se multiplican las bendiciones de una manera extraordinaria. Es que mira, perdóname que te interrumpa, es que siempre hay muchas preguntas, pero hay preguntas como estas, ¿cómo es que se pueden hacer tesoros en los cielos? ¿En qué manera? Y en mi entendimiento de la fe y en mi percepción espiritual, yo he podido entender una cuestión. ¿Cómo es que se hace esos tesoros en el cielo?
involucrándose aquí en la tierra en aquellas cosas que al Señor Jesús son de su interés. Y una de las cosas que el Señor Jesús dejó claro, que se anuncie en su nombre perdón de pecados. Gloria a Dios. De tal manera que todos aquellos que con un buen corazón anuncian que en Cristo hay perdón de pecados, se están involucrando y asociándose con los intereses de Cristo. Y los resultados, todos esos quedan escritos para la eternidad en el libro de nuestra vida, de tal manera que al entrar a la eternidad no entramos en pobreza, en escasez de resultados. Yo he entendido que asociándose para hacer las cosas que son del interés del Señor Jesús, es como hacemos tesoros en los cielos. Así es. Gracias, hermana Diana. Y entonces, pues, toda nuestra gratitud a Dios, porque no cabe duda que todo es un diseño del Altísimo. Claro. Muchas cosas pueden ser fuertes en nuestra vida, difíciles, pero nunca el Señor nos dijo que estaríamos solos. Por eso cuando Él le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El creer en Dios es tener la certeza y la confianza que con Él vamos a seguir adelante, y venga lo que venga, voy a usar sus palabras, hermano Ramos, ni un paso atrás. Ni un paso atrás, le creemos al Señor hasta que Él venga por nosotros. Así que es una bendición esta mañana. Alguien dijo, está acabado el hermano Ramos. Sí. Cuando Él muere. No, no podemos, no se puede quedar en la nada. Cuando le crees al Señor Jesús, cuando estás tomado de sus palabras, no puedes quedar en la nada, porque el Señor Jesús no quedó en la nada. Así es. Entonces, creo que si vamos por la ruta suya, no podemos ir de ese más a un menos. Así es, hermano. Vamos a pasar las llamadas en esta hora. Tenemos más llamadas. La hermana Altagracia está pidiendo oración por sus hijos, para que el Señor les dé salvación. Por Eduardo, Juan de Dios y Humberto. La hermana Juanita Sánchez pide oración por su familia, por su esposo, sus hijos, también por salvación. Dice que tienen problemas de drogadicción y ella se siente, por supuesto, pues, hermana, claro, contristada. que sí, claro que sí. Mire, nos ha llamado también la hermana Lucy Cerrato. Qué alegría, hermana, qué gusto. Y lo ha hecho para agradecer al Señor Jesús la obra que está haciendo con ella, que está restableciendo su corazón. Gloria a Dios. En diciembre, cuando la internaron, su corazón estaba trabajando al 14%. Ayer, el cardiólogo que hizo los estudios, le dijo que ahora había avanzado a un 25%. Gloria a Dios. O sea, va en recuperación. Y agradece a Dios por ello, y a todos los obreros de la caída de la tarde, y a todos los hermanos en general. Saludos a la hermana Rosario y a la hermana Adriana. Muchas gracias, hermana, y seguimos orando por usted, que el que ha empezado la buena obra la habrá de terminar, hermano, y con éxito, porque le creemos al Señor. La hermana Argelia también nos ha llamado, está lista, dice, con su cuaderno. Pide oración por su nieto Eduardo Israel, para que Dios le ayude a pasar sus exámenes de preparatoria. Saludos y bendiciones a su pastor, el hermano Natividad Ramos, hermana Rosario, hermana Adriana, hermano Guillermo. Amén. Así como a toda la iglesia El Camino de la Fe. Gracias a Dios. También tenemos un mensaje, hermano, por WhatsApp. Déjeme nada más confirmar el nombre de nuestra hermana. Creo que es nuestra hermana Mari Vázquez. Ella está haciendo, hermano, un reconocimiento y gratitud, y dice: muchas gracias, hermano Ramos,
por compartir los videos del reconocimiento al valor de la muerte de nuestro Señor Jesús. Sí. Están muy hermosas las participaciones y palabra, y le ha dado gusto pues verlos, y le da toda la bendición a Dios, y dice que Dios nos bendiga por este material Sí, que se ha subido felices. ahí a YouTube, donde hacemos el memorial a la muerte de nuestro Señor. Es el video, es un video. Es un video, así es. Exactamente. Y pues gracias a Dios por ello. Vamos a orar en esta hora. Señor, muchas gracias. ¿Cómo no agradecerte todos estos años en los que hemos estado tomados de tu mano? Hemos visto tu misericordia en nuestras vidas. Hemos visto tu poder, tu gloria, tu bendición cada vez que venimos a estos programas de radio. Señor, en representación de mi familia, gracias, Señor. Gracias porque nunca nos has dejado. Y yo sé que lo mismo que has hecho con nosotros, lo harás con tus hijos. Ve la necesidad de estas madres que sufren al ver a sus hijos en estas condiciones. Por eso es que anunciamos que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Dale, Señor, un día lleno de alegría, y que ellos puedan ver a sus hijos cambiados por el poder de Dios. Por la vida de nuestra hermana Lucy Cerrato, Padre, por ella también haz grandes cosas, porque sabemos que el Cristo que anunciamos es un Cristo con poder. Bendice a cada uno de tus hijos, y que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, que Cristo Jesús le ha dado alegría al mundo entero, porque Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Amén. En el nombre de Jesucristo le damos gracias. Amén. Amén. Vamos a un corte y regresamos con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde, y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado. Gracias a Dios por esta primera parte, esta participación de nuestra hermana Adriana Ramos, que ha sido precioso, desde luego. Y uno de los comentarios que estábamos haciendo era precisamente porque acuérdate que el Señor Jesús dijo que se hicieran tesoros en el cielo. Sí, hermano. Y entonces, una de las cuestiones que sí muchas veces me han preguntado, ¿y eso cómo se hace? Sí, yo estoy de acuerdo. Hacer tesoros en los cielos. ¿Y esos tesoros cómo se hacen? Y decía yo que en atención al conocimiento que hay en nosotros acerca de la palabra, de la fe, de la doctrina, y no solamente eso, sino que hay una percepción espiritual, un entendimiento espiritual. Yo pude entender que la manera de hacer tesoros en el cielo es que hagamos cosas que sean del interés de Cristo. Amén. ¿Sí? Porque podemos tener mucha actividad y nada tenga que ver con lo que a Él le interesa. Así es. Y una de las cuestiones básicas que son de su interés es precisamente que se anuncie en su nombre perdón de pecados. Amén.
que se enseñe a la gente lo que Él ha dicho. Así es. ¿Por qué? Porque cuando tú te involucras, te asocias con lo que a Cristo le interesa, Él se solidariza contigo. Y no solo eso, sino que hay una escala muy interesante en la Escritura, que Jesús lo presentó una vez: el que a mí me ama es amado de mi Padre. Y yo digo, y el que se solidariza con el Hijo, el Padre también se solidariza con Él. Gloria a Dios. Y como son cosas que quedan registradas, nuestras obras, el trabajo verdadero, que tenga que ver con las cosas que al Señor sí le interesan. Que no sea activismo. Que no sea un activismo. Entonces, eso queda escrito, registrado, de tal manera que cruzamos la eternidad, pero cruzamos con esas riquezas. Hermano Ramos, y una de las cosas que podemos verla claramente en la Escritura es Mateo 28. El Señor Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. ¿Verdad? Entonces, esta es la prioridad. ¿Sí? Punto. Esa es la prioridad de los creyentes, de los ministros, de los líderes, de medio mundo que se considere parte del cuerpo de Cristo. Esta es la prioridad. Lo demás son cuestiones administrativas de otro carácter, que no tienen nada que ver. Bueno, bienvenido nuestro hermano del mundo esta mañana. Hermano. Y hemos estado hablando, ustedes saben, mis hermanos, hemos estado comentando acerca de la persona del Señor Jesús, que yo estoy muy contento porque el 2011 hicimos en Sintermex esa reunión, que fue un reconocimiento al valor de la muerte del Señor Jesús. Es decir, aunque nuestras apreciaciones son limitadas, pero cuando menos es un reconocimiento a lo que vale su muerte, dentro de lo que alcanzamos a entender. Claro. Porque sin duda, como Él es infinito, sus obras son infinitas y son inalcanzables, pero lo que alcanzamos a tocar, lo expresamos en ese reconocimiento precioso que se hizo ahí en Sintermex, que la asistencia fue extraordinaria. Bastante, hermano. Extraordinaria, que incluso se había dicho que estábamos cancelando el programa. No sé quién lo comentó o lo boletinó, según los rumores que llegan a veces, ¿no? Claro. Pero en nuestro corazón había un anhelo de honrar al Señor Jesús, y Él no se da por desentendido. Claro. Pues es que estamos honrando a su Hijo amado, a su Hijo. Es lo que decíamos ahorita, hermano, ponernos en los intereses de Dios, y el interés de Dios es que se glorifique a su Hijo, que se anuncie a su Hijo, para que el mundo lo conozca. Entonces, quiere decir que si yo me involucro en aquellas cosas que son del interés del Hijo de Dios, necesariamente el Padre hace su aportación. Claro. Porque Jesús lo dijo, que yo hacía una pregunta hace tiempo, de aquellos 5,000 o más que estuvieron cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, y que fue luego un abandono masivo. Es decir, de toda esa gente no quedó ni uno. Así es. Y digo, que el Señor sintió nostalgia y que le dijo a los discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? Y que Él les había hecho unas declaraciones tan impresionantes y creo que únicas en ese momento a esa multitud. Y que yo hice la pregunta hipotética al Señor Jesús: Señor, ¿por qué de esas más de 5,000 gentes ninguno vino? Y Él hizo una declaración categórica, reveladora: porque mi Padre no me los trajo. Que por cierto, cuando queda abandonado, es indiscutible que se corrió la noticia nacional
Jesús viene a menos, porque resulta que sus discípulos hicieron un abandono masivo, porque dijeron que no tenía caso estarlo oyendo. Allí es justamente en ese punto donde Judas empieza a sacar la cabeza, en el capítulo 6 de Juan. De tal manera que vino a menos, pero en un acto deliberado de su padre. Jesús era muy popular. Claro. Es más, un día anterior querían haberlo hecho rey, y como no quiso, pues se dieron por muy sentidos. Y tuvo que haber una conjetura. Bueno, si él es el Mesías, pues el Mesías viene a reinar, porque no quiso. O sea, definitivamente entran los asegúnes y los comentarios, las suposiciones y en los criterios, o sea, la fe de opinión, que yo llamo la fe de opinión. No, bueno, pues yo pienso entonces esto. Y que no está basada en la Escritura, solamente. No, claro que no está basada en la Escritura. De tal manera que encontramos que el Padre deliberadamente lo llevó a la cero popularidad. Porque el día que el Señor Jesús fue aprehendido, ni un voto hubo a favor suyo. No. Y los más cercanos lo abandonaron. Hasta Barrabás le ganó la votación. Digo, si puedo decirlo de esa manera. Sí. Porque Pilato dijo, a ver, señores, ¿suelto a este que se dice el rey de los judíos o a Barrabás? Y el grito abrumador fue a Barrabás. Siendo que lo describe como ladrón, como homicida. Y no le hace, dijeron, pero suéltanos a ese, porque Jesús es un mentiroso, un engañador. Fíjate hasta dónde la mecánica de la intriga había operado en contra del Señor Jesús. De tal manera que alguien me dijo, entonces toda esa gente, esas más de 5,000, ¿se perdieron? Jesús dijo, mi Padre no me los trajo. Si me los hubiera traído, yo les doy vida eterna, pero no me los trajo. Y entonces alguien me hizo esa observación. Entonces quiere decir que toda esa gente se perdió. Le dije, no se puede hacer esa afirmación. No me los trajo ahorita. Pero ¿quién dijo que no se los llevó después? Exacto. Porque cuando ya el Señor resucita y empiezan a surgir iglesias por toda Judea, ¿cuánta de esa gente, de esos 5,000, retomaron su fe en Cristo Jesús? Y el Padre se los trajo. Claro. Entonces no se los llevó allí. En ese momento. Pero no quiere decir que no se los podría haber llevado después. Así es. Digo, cosas tan interesantes, tan sutiles acerca de la persona del Señor Jesús. El Padre entonces, porque el Hijo se solidarizó con su Padre. Aparentemente el Padre no estaba siendo solidario con él, lo estaba haciendo. Porque gracias precisamente a que lo llevó a la cero popularidad, el Señor Jesús fue crucificado, logrando la más contundente de las victorias en toda la historia del universo. No ha habido una victoria como esa. Amén. Golpeó a la serpiente antigua en la cabeza y puso en vergüenza pública a todas las potestades de las tinieblas. Que yo dije ese día, indiscutiblemente el Calvario estaba poblado de seres espirituales que por supuesto no estaban a la vista de la gente, pero estaban sin duda enorme cantidad de potestades del mal, pero también los ángeles de Dios. Y cuando Cristo marcó la victoria, cuando declaró la victoria, los ángeles de Dios debieron aplaudirle en la cara a las tinieblas. Sí, a mí me emociona eso. Digo, porque si usted no se emociona con la victoria del Señor Jesús, pues necesita usted hacer un recuento de cómo anda de trastornada su fe. Claro. Y que el apóstol Pedro dice, en cierta manera, o muy directamente, a lo mejor han olvidado el perdón de sus antiguos pecados, ¿verdad? Han olvidado el perdón de sus antiguos pecados, de tal manera que ahorita es una época en que se está cayendo en un verdadero desinterés, pero que es propio de la profecía. Claro.
Cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, hallará fe. Y la caridad de muchos será... La caridad de muchos, de amor de muchos se resfriará. Y la fe caerá en un abandono. Y entonces se empiezan a sentir ya esas oleadas, esa corriente de desinterés. Voy a llamarlo primero que nada desinterés en la persona del Señor Jesús. Y yo creo que muchos de mis hermanos cristianos evangélicos pueden revisar su alma y darse cuenta que sí se han desinteresado. Y hermano Ramos, es allí precisamente en ese desinterés donde vemos que esta oleada de enseñadores y predicadores están mostrándole algo atractivo a la gente, diciendo: rompamos los viejos moldes. Rompamos el viejo paradigma. Exactamente. Ese es tradicionalismo. Sí, por eso es que han tenido tanto éxito han aprovechado ese desánimo, ese desinterés en la persona de Jesús para decir: rompamos con lo que ha establecido y no funciona. Pero no es porque no funcione, es porque la gente ha dejado de tener interés. Bueno, tú has dicho que tuvieron éxito. Déjame ver un poquito eso de tener éxito. Han tenido éxito, cierto, en desviar el corazón del pueblo. No han tenido éxito en la fe de Cristo. Exacto. Es el mismo éxito que tuvieron los escribas y fariseos, que es cuando el Señor Jesús, en su último discurso que dio antes de ir a la cruz, se los dedicó a los escribas y fariseos y les dijo, se sentaron en la cátedra de Moisés, porque Jesús no desacreditó la doctrina farisaica. Por eso a veces se dice que Jesús era fariseo. No desacreditó porque la doctrina era correcta, pero fue muy contundente. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. Está haciendo una separación, como poniendo fronteras. No hagan un paquete de todo. Y él les hizo una aclaración, porque a estas alturas podemos decir que el reino de los cielos no había sido exitoso. Porque el que yo diga una cosa así pareciera pues agresivo. No. Es como si yo le pregunto, ¿tuvo éxito Juan el Bautista? Bueno, fue mucha gente, pero que no se quisieron comprometer con el reino, la mayoría. Exacto. Entonces, hubo éxito, a grado tal que la instalación del reino se suspendió, no se canceló, porque Jesús vendrá de nuevo a la tierra y establecerá su reino. Amén. No se canceló, pero sí se pospuso. Exacto. Ahora, ¿por qué? Jesús les dijo a los fariseos, porque eran multitudes las que iban a oír a Juan. Claro. Y multitudes se bautizaban. Sí, y confesaban sus pecados en público. Entonces, si la vemos de esa perspectiva, exitazo. Digo, porque incluso empezar a predicar en el desierto, pues ¿quién va a ir allá, hombre? Donde no hay nada. Pero yo decía que posiblemente, eso es un caso, una hipótesis mía, una caravana iba por ahí entre el desierto y oyeron que alguien en un barranco del desierto estaba gritando algo. Y dijeron, ya, allá hay alguien gritando, ¿qué es lo que está diciendo? Y saltaron de gozo, que el reino de los cielos se ha acercado. Qué sorprendente. No, qué lo que tanto habían esperado. Sí, porque era un mensaje que no se escuchaba en Jerusalén. No. Era un mensaje había distinto. 400 años de silencio de por medio. Sí. De tal manera que esa caravana le tuvo que decir a otra. Y cundió la voz. No, qué barbaridad. A grado tal que empezaron a salir de todo Jerusalén, de Judea, de Perea, de Galilea, al desierto. Y aquello era enorme. Claro. Desde esa perspectiva Juan estaba teniendo mucho éxito. Pero Jesús había dicho que desde los días de Juan al reino de los cielos se le estaba haciendo violencia. ¿Sí?
que luego a veces como que se cambia el texto, ¿no? Al reino de los cielos, no el reino de los cielos estaba haciendo violencia, al reino de los cielos se le hacía violencia. Desde que Juan empezó a predicar, fue sujeto de investigación por parte de los escribas y los fariseos. Así es. Los que decían que sí sabían. Pero ahí va. Jesús les hace una recriminación durísima, fariseos hipócritas, dijo, que ni entran. ¿A dónde? A ese reino. Porque no les interesa, porque no creen, no entran. Pero agregó algo muy fuerte: a los que estaban entrando, no los dejaron entrar. Es decir, a esas multitudes que estaban volviendo a esa fe del reino de los cielos. ¿Cómo fue que lo hicieron los escribas y fariseos? Bueno, muy sencillo. Ellos eran los enseñadores de Israel también. Los acreditados. No, sí, no, eran los teólogos con título. Eran los acreditados. Hoy, y la gente, lógico que tenía muchas preguntas, que fueron con los fariseos o con los escribas, pues para que, ¿qué pensaban de Juan Bautista y qué pensaban de Jesús? Los desanimaron. Claro. Con sus respuestas hicieron que esa gente dijo, es que ya estaba entrando. Pues se volvieron a salir mejor. Entonces, desde ese punto de vista, le hicieron violencia al reino de los cielos, de tal manera que no fue exitoso, en el sentido de que no logró su instalación. No logró su instalación. O que alguien se lo impidió. No, incluso en una clase alguien me decía, hermano Ramos, pero ¿por qué entonces el Señor no lo dejó al Bautista, que Herodes lo mandó degollar? Y yo dije, miren, veámoslo desde este punto de vista sin que eso lo explique todo, porque creo que hay demasiadas cosas que yo no sé. ¿Para qué voy a presumir de que me las sé de todas? No. Y cuando no me las sé, le digo a la gente, eso no me lo sé. Claro. ¿Por qué va a ser vergonzoso decirlo? No, lo más honesto. Pero voy a investigarlo. Claro. De tal manera que esa gente, el reino de los cielos fue rechazado. ¿Para qué queríamos ya Juan el Bautista? ¿Para qué queríamos al precursor si el reino no se iba a instalar? Exacto. Y dentro de esa voluntad permisiva de Dios, pues Juan fue ejecutado. Paz. De tal manera que ahora ya no tenemos el precursor, porque era el precursor oficial, claro, proféticamente oficial. De Isaías. Porque Isaías había hablado de él. Los profetas habían hablado de Juan. Voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. La profecía decía, y entonces cuando venga ese precursor, vendrá a su santo templo el Señor. Y su nacimiento en un acto de milagro. Además, entonces su nacimiento fue un milagro, su muerte fue una ejecución infame, injusta. Pero ¿para qué necesitamos al precursor? Si el reino ya había sido rechazado, a grado tal que el día que Jesús llegó a Jerusalén, la gente de Jerusalén no salió a recibirlo. Por eso siempre he dicho que no hubo entrada triunfal. Así es. Pero le seguimos llamando, y está bien, yo también le llamo, hombre, pues ¿para qué vamos a hacer tanta cosa? Porque convencionalmente, y cuando digo convencionalmente significa porque nos conviene decirlo de alguna manera, convencionalmente hubo una entrada triunfal. Sí, pero no fue con la gente de Jerusalén. Fue con la gente que venía de otras partes del mundo, sí, que no tenían prejuicios contra Cristo, que llegan y se enteran que pues Jesús, el profeta de Nazaret, había resucitado a un hombre llamado Lázaro. Oye, ese donde es desde Betania. Oye, que está cerquitas, 3 kilómetros, vamos a Betania. Y se llenó Betania. Multitud. Sí.
de gente que fue a conocer a Lázaro, a oír su testimonio. Pero evidentemente querían ver a Jesús, al profeta de Nazaret. Así que este es el profeta de Nazaret. Interesante. En la mañana siguiente, o sea, el día domingo, Jesús viene rumbo a Jerusalén, y pues viene una comitiva enorme detrás de él, toda aquella gente emocionada de lo que había hecho con el caso de Lázaro. No, claro, venían con sus corazones. Que inclusive dice que muchos fariseos creyeron en Jesús. En ese momento instantáneo, una fe de momento. Pero fíjate qué interesante, a ese grupo de los fariseos, ese grupo autor de los problemas del judaísmo, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con Pablo. Claro. Mira, dijo Santiago, ¿cuántos han creído? Pues sí, nada más que creían a su manera. Nunca entendieron el evangelio de Pablo. Exacto. Y estuvieron siempre en contra. Y esa corriente judaizante, Hechos 15 los descubre, que nace de una orden de los fariseos. ¿Cuáles? Los mismos, hombre, que habían andado ahí detrás de Juan el Bautista, boicoteándolo. Y que ahora andaban detrás de Pablo, boicoteándolo. Claro. Digo, fue Juan el Bautista, el Señor Jesús y ahora el apóstol Pablo. Seguro que sí. Entonces no me diga que trabajaban para los intereses del reino, hombre. Para nada. Estaban de miembros en la iglesia de Jerusalén. Sí, eran miembros de la iglesia de Jerusalén. Y sí habían creído pero no habían creído en el evangelio que el Señor Jesús le entregó a Pablo. Y es no creerle a Jesús. Exacto. Es trabajar contra los intereses de Cristo. Pero, pues es que, ¿cómo va a entender usted las cosas de otra manera? No, es que eran buenos hermanos, nomás que estaban equivocaditos. No. Estaban operando contra los intereses de Cristo. Y los llama celosos de la ley. No, muy celosos de la ley. Terriblemente celosos. Entonces, para que vea la distinción. Exacto. Entonces el Señor Jesús les aclaró. El reino fue boicoteado por ustedes, fariseos hipócritas, escribas hipócritas, que acostumbran ropas largas, oraciones muy notorias para que las gentes piensan que ustedes son piadosos, sepulcros blanqueados. Digo, cuando le dijo sepulcros blanqueados, pues les dijo, pues cómo están por dentro. Pura podredumbre. Por fuera muy arregladitos, ¿sí? Sus ropas bien bonitas, barbita muy cuidadita, ¿sí? Toda la apariencia exterior. Pero bueno, fueron los promotores de los judaizantes. Nomás que a veces no se le busca el origen, pero vaya a Hechos 15 y ahí está. Claro. Donde dice que es... Y que es lo mismo que el día de hoy dentro de la iglesia evangélica se está promoviendo. Claro, pues es que sigue habiendo persecución de dos grupos, los gnósticos y los judaizantes. No dije judaísmo, dije los judaizantes. Exacto. Muy bien, pues entonces, hermanos mundo, hemos estado haciendo comentarios muy lindos sobre la persona del Señor Jesús, y hemos estado diciendo que descubrimos, mire, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y luego el 14, dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ¿por quién fueron hechas? ¿Por el Verbo? Por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Y hemos dicho, bonita, extraordinaria tesis, sin Cristo nada. Exacto. Sencillamente no hay nada. Y el 14 dice, sí, pero aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y entonces hemos dicho 4 cosas. Hemos ido yendo a decir del Señor Jesús varias cosas. La primera que mencionamos en lo que hemos estado comentando es que Miqueas dice que ese bebé que nacería en Belén, ¿sí?, no empezó a existir cuando nació, sino que es preexistente, porque sus salidas son desde el principio. Y cuando hablamos de principio estamos hablando de la creación, porque la eternidad es sin principio y sin fin. La creación sí tiene principio. Exacto. Exactamente. Entonces, es interesante, decíamos nosotros, que Miqueas nos lo presenta al Señor Jesús como alguien preexistente. Y de ningún hombre se ha podido decir que existió antes de haber nacido. Ninguno. Solo de Jesús. La Biblia le dice que sus salidas, sus obras, su actividad era desde el principio. Es decir, que él no es un recién llegado. No. Qué bonito detalle. Es como cuando decimos él es el Salvador eterno. Claro. Quiere decir que el Señor Jesús no es un desconocido. Y entonces dijimos, la primera era esa preexistencia. Pero luego la segunda cosa que dijimos es que no solo es preexistente. Eso es lo que dijo Miqueas, Sí. que era preexistente. Pero ser preexistente no significa que es eterno. Y si no es eterno, luego no es Dios. Exacto. Porque para ser Dios hay que ser eterno, Así es. inmutable. No un poquito más poderoso ahora que mañana, que en él no haya variación. Pero entonces Isaías entra a la escena y le dice a Miqueas, espérame tantito. Si es cierto, es preexistente porque sus salidas son desde el principio. Los ángeles también son preexistentes en los términos de que empezaron a existir antes que nosotros, por lo que la idea bíblica, Claro. ¿verdad? En términos cronológicos de la creación. De tal manera entonces que ser preexistente no significaba ser eterno, y además entonces no significaba que era Dios. Así es. Si tuviéramos solo el pasaje de Miqueas, quedaríamos En graves problemas. en graves problemas por andar diciendo lo que no es. Así es. Pero entonces es cuando Isaías dice, no, déjame aclarar las cosas, ¿sí? Y habla claro para que nadie diga que lo de Miqueas pudo ser un error de interpretación. Digo, porque ya ves como los expertos en estas cosas, los críticos, bien se dice que la crítica es fácil, el arte es difícil, aunque los que hacen crítica bíblica, pues la mayoría son verdaderos expertos, Muy conocedores, muy conocedores, muy estudiosos muy estudiosos. y pues bueno, Pero nadie es mejor que ellos para engañar. exactamente. ¿Quién es el mejor para engañar? El que conoce más. El que conoce más. Y entonces esos estarían diciendo, bueno, Miqueas tuvo un error de interpretación. Pero entonces Isaías es categórico y dice, no, déjenme aclarar esto. Es cierto, Miqueas, que es preexistente. Pero ese hijo que nos es nacido, dijo Isaías, es Padre eterno. Amén. Isaías 9:6. Sí. Padre eterno. Padre eterno. Luego entonces la segunda cuestión que se descubre es que no solo es preexistente, sino que Jesús es eterno. Amén.
Bueno, entonces si ese niño es eterno, pues es Dios, Claro, porque solo Dios es eterno. es eterno. Y lo que Isaías acaba de decir, mundo, y mis hermanos del auditorio, pues no necesita interpretación de la interpretación de la interpretación. No, claramente lo está diciendo. Padre eterno. También se habla de Hijo eterno. Ujú. Eternamente Hijo. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Antes de que naciera entre nosotros, Él ya estaba clasificado para Dios o contado por Dios como Hijo eterno. Amén. Y si es eterno, lo acreditan, pues que es Dios. De tal manera que pero también dice, no nomás es eso. Ese niño que ha de nacer es Dios fuerte. Así es. Porque luego se atreven a decir, a ver dónde la Escritura dice que Jesús alguna vez se entendió como Dios. Está llenísimo, Claro. llenísimo. Y yo digo más claro, usted diría que mi hermano del auditorio que necesita interpretación. Pero no solamente la tercera cosa a donde se escala. Jesús no fue divinizado. Jesús es Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, tomando de la esencia divina. Ujú. Por lo tanto, ese bebé es Dios hecho hombre, que acaba de nacer entre nosotros. Es decir, el Dios eterno se metió en tiempo y espacio Ujú. y se metió en nuestra limitación. Claro. Y entonces tuvo que dar los mismos pasos que se dan entre los hombres. Ser engendrado. Cuando nace, pues ese niño fue aprendiendo Como lo dice Lucas, y el niño crecía y se fortalecía. en gracia, en sabiduría. Ujú. Entonces, quiere decir que incluso hay una cosa. El Señor Jesús no trajo la obediencia del cielo. No, la aprendió. Dice que la aprendió aquí. Ujú. Filipenses 2. ¿Por qué? ¿Por qué la aprendió aquí? Bueno, creo que es muy sencillo. Porque en la eternidad teníamos lo que vamos a decirlo así, el Padre, Ujú. El Verbo. el Verbo y el Espíritu y el Santo. Espíritu Santo. De tal manera que el Padre no le decía al Verbo Hijo, No, porque en ellos hay plena igualdad. así es. Entonces, el que nació, Jesús el hombre, no fue hecho Dios, no lo divinizaron. ¿Por qué hay literatura de esa para aventar para arriba? Claro. Jesús lo hicieron, es más, decían muchos críticos, Pablo es el creador de Jesucristo. Ujú. Este morboso predicador Saulo de Tarso, miren cómo cambió el rumbo de la historia. Sí, Así es. porque el Señor Jesús, Me acuerdo que en una de esas portadas del libro estaba como una máscara desquebrajándose. sí, porque ese libro, que yo nunca doy el nombre porque pues no todo el mundo tiene para procesar el veneno de la serpiente. Exacto. Estómago. Para Porque eso. decía, prepárate, porque frente a tus ojos te vamos a desmoronar al Cristo en el que tú has creído. Ujú. Ahora que si tienes miedo, no lo leas. O sea, Qué retador. no, un libro muy provocador, Ujú. provocativos. Yo lo leí de principio a fin, veneno puro. Ujú. Lo confieso, me sentí enfermo. Sí, pues es lo que habla Daniel también, ¿verdad? Que hablaban Cuando vio cosas aquella bestia espantosa y terrible, y que hablaba cosas espantosas del Hijo de Dios. se enfermó. Se enfermó. Y tuvo que ser tocado. Ya he contado, no sé si lo he contado, ahorita no lo voy a hacer. Fue una experiencia extraordinaria
porque yo realmente me sentí enfermo de tristeza. Y esa madrugada fue preciosa cuando, mire, yo no acostumbro a andar diciendo el Señor me dijo, me habló, me lo encontré. No, nunca lo he visto y nunca lo he oído audible, pero hay una voz, pero en el espíritu sí lo entiendo. Esa madrugada me preguntó, ¿te sientes enfermo? Le dije, muy enfermo. Y enfermo de tristeza, Señor. ¿Por qué la tristeza? Porque no pude defenderte y ante mis ojos te denigraron y no supe qué hacer. Y esa vez, esa madrugada, en mi espíritu, le oí cuando trató conmigo, ¿quieres que te sane? Y yo le dije, hazlo, mi Señor. ¿Y sabe qué hizo? Me recontó la estatua de Daniel. Una enseñanza que yo le he dado cientos de veces. Sí, pero contada por los labios del Señor Jesús, tiene otro sabor. No es lo mismo. No decían los discípulos de Maús, con cuánta razón cuando él hablaba nuestro corazón ardía. Y dijeron los discípulos en aquella ocasión cuando todo el mundo lo abandonó, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Bueno, cuando llegó a la piedra, nunca olvido eso. Su pregunta en mi espíritu, ¿tú sabes quién es esa piedra? Y le dije, eres tú, mi Señor. Muy bien. Tú estás dolido, triste, porque dices que a mi imagen la destruyeron. Yo te voy a enseñar una imagen que sí se va a hacer polvo. La estatua de Nabucodonosor. La mía es eterna. Disfruta, hijo, mi victoria. Gloria a Dios. Esa piedra, que soy yo, va a destruir todos los imperios y luego levantaré un reino eterno. Y toda esa mecánica de la intriga en contra de él. Sí. Sorprendente, ¿no? Claro. Y entonces yo tuve una paz impresionante. Y a partir de ahí yo aprendí que puedo beber veneno. Porque a veces pensamos, beberán veneno y no les dañarán. Pensamos que tiene que ser de un alacrán, de una serpiente o algo. No digo que no implique eso. Pero hay un veneno que enferma el alma. Exacto. Y a mí me preparó el Señor para poder ver las entrañas de mucha maldad en mi entendimiento. Le agradezco a Dios aquí. Y entonces resulta que ese hijo que es preexistente también es eterno. Y si es eterno es Dios, que es la tercera cosa. Dice Juan el verbo era Dios. Y es aquí donde Juan se emociona. Déjeme ilustrarlo así. Juan se emociona. Y entonces yo le preguntaría a Juan, ¿por qué estás emocionado? Dice, por lo que está pasando. Juan, dinos qué está pasando. Sí. Y Juan dice, está creando. Hermanos, el verbo se ha puesto a crear todas las cosas. Están saliendo los mundos de sus manos. Y según Job, el Espíritu Santo embelleció los cielos para el Hijo. Imagínate, por ejemplo, eso lo digo yo a mi manera. Estaba hecha la obra gruesa de la creación. No había las constelaciones, no estaba luminoso el universo, y al Espíritu Santo, vamos a decirlo así, le encargan que le ponga belleza al universo. Y el Espíritu Santo crea las Pléyades, crea las constelaciones, y los cielos empiezan a ver hermosísimos. A resplandecer. Porque lo estaba embelleciendo para el Hijo.
porque este mundo le pertenece al Señor. Porque dice que es de Él y para Él. Es, por Él fue hecho y para Él fue hecho. Por eso, miren, todo lo que tenga que ver con la tierra, con la creación, es de interés del Hijo, y el Espíritu Santo representa los intereses de Cristo. Amén. Por eso en el Génesis 1, cuando dice que aquello era un caos, interviene el Espíritu Santo, Así es. cobija y le da vida de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en representación eterna de los intereses de Cristo. Gloria a Dios. Ah, es maravilloso. Sí. Por eso cuando Jesús se fue al cielo dijo, se va a caer en mi lugar Él. Ujú. Él va a estar con ustedes y dentro de ustedes. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Y es cuando, cuando ve que el Verbo hace un despliegue de sabiduría, de poder inmenso, y a raíz de eso las cosas materiales empiezan a venir a la existencia, constelación tras constelación. Y digo, qué espectáculo. Mi Biblia y la suya te da a entender que los ángeles están como espectadores. En eso estaba pensando ahorita. Dice La expectación que aplaudían los hijos de Dios. Nada más que los intérpretes críticos seculares le dan otra connotación. Ujú. Yo no veo por qué no, si los ángeles fueron creados por Él. Así es. Y ahora que ven al Verbo creando, si tienen emociones, son seres morales, Claro. ¿por qué no iban a aplaudir? Ujú. ¿Eh? Y ver la belleza de toda esa creación. Los mundos salían de sus manos. Oiga, fíjese usted quién es su Salvador, ¿eh? Digo, porque no tiene razón para andar usted de capa caída. Ujú. Porque su Salvador resulta que es al mismo tiempo el que creó el universo. No lo podrá ayudar a usted, hermano. Amén. No podrá ver por usted. Entonces, ¿por qué su tristeza? ¿Por qué su pena? ¿Por qué no apoyarse en que el Señor Jesús dijo las cosas? No hay duda, el Verbo es Dios. Pues de otro modo, ¿cómo es que está creando? Los ángeles no tienen poderes creadores. Y entonces eso nos lleva a entender lo siguiente, hermano Ramos, que es el único Dios que ha creado las cosas. Claro, No hay otro Dios. no hay. Por eso es que las demás deidades que los hombres sobre la tierra están adorando no tienen ese poder ilimitado que tiene el Verbo No, y para la creación. y hemos dicho, entre las tribus semíticas, o sea, todos los descendientes de Sem, Ujú, que era una mayoría del mundo pagano, ujú. ellos usan una raíz, una Él. raíz semítica. ¿Para quién? Para todos los dioses. Porque esa raíz, él, significaba quien tiene poder. Ujú, Entonces, aunque fuera un dios de piedra, ujú. decían que tenía poder. Nada más que ese dios tenía poder, pero nada más sobre Ciertas cosas. sobre la lluvia, Ajá. pero no tenía nada de poder sobre el fuego. Exacto. O sobre la tierra. Ándale. O sobre las plantas. Estaban limitados. Sí. Por eso cuando Dios se le revela a Abraham, también se revela con el carácter de él. Ujú. Sí, nada más que le dice a Abraham, nada más que yo soy el Dios Todopoderoso, que tengo poder sobre todo y en todas partes del universo. Sobrepasa cualquier. Dijo, no, esto es maravilloso. Los otros dioses tienen poder sobre ciertas cosas y luego recomiendan, ve con el otro Dios para que él te ayude con esto otro, mientras que este Dios que se ha dado a conocer conmigo, diría Abraham, todopoderoso. Por eso siempre observamos que en las mitologías, observamos que en las culturas ancestrales claman a los dioses. Nosotros tenemos que clamar a uno solo. A uno solo, no en plural, Exacto. a uno solo. Guarda esto en su mente. Pero la narración de Juan no ha terminado, mis hermanos, porque tendrá usted un gran motivo para disfrutar su preciosa fe en Cristo Jesús.
Porque lo que estamos platicando aquí es para que usted se arraigue en esa fe. En la ¿Sí? persona del Señor Jesucristo. Porque también dije, puedo predicar. Exacto. Puedo hacer muchas cosas que Dios me ha concedido, pero he querido charlar. Y entonces, increíble lo que veo, dice Juan. Juan, que estás... Estoy maravillado, diría Juan, sorprendido. Pero ¿qué es lo que está pasando? El Verbo se hizo carne, dijo. Oh, sea Dios. Gloria a Dios. Y hermano, si eso lo contrastamos con el Salmo 8, donde el salmista contempla la creación y la ve superior al hombre, ¿sí? Sí. Entonces estamos viendo al que creó las cosas, ahora se hizo uno de nosotros. Resulta que Juan dice, no puede ser, increíble, se hizo hombre. Gloria a Dios. ¿Cómo la ve, mi hermano? El que creó todas las cosas es el mismo que trajo a existencia a los ángeles, a todas las potestades. El que creó todo, dice Juan, increíble, decidió hacerse uno de nosotros. Amén. ¡Qué privilegio! Podemos gritarlo a los cuatro vientos, que a Dios sí le interesamos, que no estamos solos. Pero Juan diría, no, esperen, que hay algo más que deben saber. Ha nacido como cualquier niño. O sea, no llegó siendo adulto. No. Él es Dios hecho hombre. Le están poniendo nombre. Y ese nombre se lo está dando un ángel. Lo trajo del cielo ese nombre. Uno de sus servidores, que es un ángel, le ha llamado Jesús. Nombre que sobre todo nombre. Gloria a Con Dios. cuánta razón los demonios y las potestades malignas tienen que obedecer cuando escuchan que se les ordene en el nombre de Jesús. Y tiemblan. Gloria Como a lo Dios. dijo Jesús a los discípulos, en mi nombre echarán fuera demonios. Ellos saben que ese Jesús hombre es el Verbo de Dios que creó todas las cosas. Ellos son muy Ellos conscientes. fueron creación de Dios. Claro. Por eso mismo, la legión que poseía aquel pobre hombre de Gadara, al ver a Jesús exclamaron, ¿sí? Sabemos quién eres. ¿Y qué tienes con nosotros, Jesús? Seguro que sí. Claro que lo sabían. ¿Cómo lo iban a saber si Él los creó? Si esto es así, ¿cómo he de aceptar que los creyentes vivan llenos de temor y asalto de mata, hermanos? Porque los demonios están rabiosos, pues que lo estén. En Cristo nosotros somos superiores a ellos. Y ve por qué un creyente puede echar demonios. Pues lo saben porque somos superiores, porque estamos en Cristo. El Verbo se hizo nuestro. Entró en nuestro modo de existencia. Las experiencias y emociones que tenemos los seres humanos vinieron a ser las experiencias suyas, las de Jesús. Entonces, ¿qué tiene de raro que sí comprenda nuestras necesidades? Y puedo decir confiado esta mañana, Él lo sabe. Dice Juan, esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. No nomás, fíjese, es el Cristo, número 1. Y 2, es el Hijo de Dios. Amén. Y cierro ya esto diciendo, ¿qué cosa? Cuando el Verbo decidió hacer un cambio, decidió parecerse a nosotros. Y le alabamos porque el niño que nació se parecía a cualquier niño. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano. Bueno, pues estamos ya prácticamente por concluir y queremos es. pasar las llamadas de nuestro auditorio. Ha llamado el señor Lauro González, saluda a la familia Ramos. Jaloma está pidiendo oración por él, por salud. Tiene una fuerte gripa, pues para que él se pueda recuperar. También nuestra hermana Argelia del Camino de la Fe, ella pide oración por su nieto Eduardo Israel.
para que Dios le ayude a pasar sus exámenes de preparatoria, hermano. Sí. Saludos y bendiciones al pastor Natividad Ramos, a la hermana Rosario, al hermano Edmundo, a la hermana Adriana y a todos los hermanos del camino de la fe. Magnífico, gracias. Muchas hermano. gracias, hermana. Realmente le hemos echado de menos. Nuestra hermana Rosa Solís pide por su hermano. Él es diabético. Siempre escucha el programa y que Dios nos siga bendiciendo Que así mucho, sea. hermano. También nuestra hermana Aleja de Peña felicita por los programas y por lo que Dios ha hecho con la familia Ramos. Ella quiere dar su agradecimiento a Dios por la vida de sus padres. Fíjese, hermano, que cumplen 65 años de matrimonio. Magnífico. Válgame Dios. Extraordinario. Le da gracias a Dios Sí, ¿cómo no? por darles muchas bendiciones y particularmente por tenerlos, por ser sus padres. Sí. Un abrazo, hermana, y felicidades en Cristo. También nuestra hermana Noemí pide por su vida espiritual, sí, y por la vida de sus hijos y sus nietos. Ellos en este momento están pasando por un momento muy difícil, hermano, en la familia, y pide que Dios le dé sabiduría a ella como creyente para poder dirigir la vida de su hijo, de su esposa y de todos sus nietos. Que Dios abra oportunidades y venga un reencuentro en la vida familiar, todo a través de Jesucristo, porque Cristo todo lo puede. ¿Es así, hermano? El tiempo se nos ha terminado. Así es, y solamente recordarles que mañana tenemos 2 reuniones, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Si usted no tiene un lugar donde asistir, le esperamos. Dios le bendiga. Padre eterno, con gozo hemos hablado de tu Hijo amado Jesús. Te rogamos que tu Espíritu nos apoye de tal manera que estas reflexiones consoliden el corazón del pueblo y que el amor a tu Hijo amado, Señor, se crezca. Y también te rogamos por las peticiones, extiende tu mano, Señor, por Cristo Jesús, y da respuesta. Amén. 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 Que el Señor les bendiga y les esperamos la próxima semana, próximo sábado, de 8 a 10 de la mañana. Dios les bendiga. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.